¿qué opina usted de poder desjudicializar algunos de estos procesos civiles, como por ejemplo que se permita que un notario público pueda decidir resolver un proceso de sucesión? Me gustaría conocer su opinión. Bien, sí conozco el proyecto y hacer algunas de las propuestas que se hicieron en ese momento, pero no se ha convertido en ley de la República. Hay una tendencia que comenzó a finales del siglo pasado y todavía se ha mantenido cerca de quitarle el carácter judicial a algunos temas que conoce el órgano judicial. Temas que históricamente han sido sometidos a los jueces y a los magistrados. Sin embargo, esa apreciación de poder asignar competencias judiciales o, digamos, de resolver conflictos están previstas en la Constitución. Entonces hay que tomar en cuenta que la estructura del órgano judicial dice estará integrado por los magistrados y los jueces. Y la única inclusión que se ha hecho constitucionalmente es de la jurisdicción arbitral en las últimas reformas a la Constitución, introduciendo la posibilidad de que las partes puedan acudir ante árbitros o arbitradores a dirimir sus controversias, sin que estas personas entren a formar parte del órgano judicial. Entonces, la labor encomendada a jueces y magistrados están establecidas constitucionalmente. Luego, la reglamentación de esas funciones y competencias se le asigna a la ley. Sería una reforma que tendría que abarcar muchos aspectos acerca de la necesidad realmente de que algunos temas sean desjudicializados. Y digo esto ¿por qué? Porque si bien en algunos aspectos administrativos, yo lo he observado, por ejemplo, en los temas de protección de los consumidores, la gente tiende más a favorecer el uso de acciones ante la autoridad administrativa, en este caso a Codeco, que acudir a los tribunales judiciales. Por alguna razón piensan que es más rápido los procesos administrativos ante la Codeco. No es menos cierto también que hay un cierto margen de confianza y tranquilidad cuando el caso es sometido a un funcionario de carácter judicial. En el caso de trasladar competencias a otras personas que no forman parte del órgano judicial, eso tiene que ser el resultado de un estudio muy profundo. En primer lugar, los funcionarios judiciales tenemos estabilidad, o procuramos a través de las normas lograr la estabilidad. En el caso que usted menciona de los notarios, ellos son nombrados por el órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, y por tanto sus puestos son temporales. Tienen periodos establecidos y pueden ser removidos incluso de esos cargos. Entonces eso plantearía un problema de cara a asignar competencia a personas ajenas al órgano judicial que no tienen esa estabilidad que es importante para lograr la independencia y darle carácter de efectividad a esas decisiones que puedan tomar ellos, aun cuando no sean no contenciosas, puede ocasionar problemas posteriores. Porque, por ejemplo, en el caso de las sucesiones, si bien es cierto, ellos protocolizan luego el auto adjudicatorio de los bienes dentro de un proceso sucesorio, y eso se inscribe en el registro público, su función es auxiliar a la labor del juez para efecto de la inscripción registral, pero no la toma de decisiones con relación a ese tipo de procesos. Y lo pongo un poco más complejo. Aún dentro de los procesos sucesorios pueden existir conflictos. Y el Código Judicial claramente señala que cualquier oposición y cualquier controversia en un proceso sucesorio se tramitará bajo las reglas del proceso sumario dentro del proceso no contencioso sucesorio. Entonces, someter ese conflicto, por ejemplo, la remoción de un depositario de un albacea, por ejemplo, una impugnación testamentaria, un conflicto de administración sobre los bienes hereditarios, someterlas a un notario o a otra persona, en mi opinión, sería contraproducente, porque no cuenta con la experticia, no cuenta con la experiencia, no cuenta con el manejo legal de lo que se refiere a ese tipo de procesos. Pero si hablamos de judicializar algunos procesos de manera que puedan ser resueltos a través de medios alternos de solución de conflictos, eso es otra cosa. Por ejemplo, el órgano judicial tiene un sistema de mediación dentro de algunos procesos que ha resultado exitoso en algunos procesos de baja cuantía. Y es la posibilidad de que sean las propias partes las que encuentren la solución a sus conflictos sin tener que acudir a una instancia judicial. En el plano de lograr mayor celeridad, en el plano de lograr un resultado más ágil y expedito a una necesidad que tienen de solventar un conflicto. Y la nueva justicia de paz también está tendiendo a resolver ese tipo de situaciones, al igual que el servicio de mediación comunitaria que ha ido implementando el órgano judicial. Son medidas alternas que salen del engranaje de los procesos judiciales, pero que pueden coadyuvar a que algunos temas puedan pasarse a otras instancias sin darle el carácter judicial y que la gente también encuentre una solución a su conflicto.
Lo que pasa es que la estructura de los procesos, el común de la gente no lo entiende. Eso lo entienden los abogados y los estudiantes de Derecho. Entonces, evidentemente todo el que acude al sistema de justicia va con una carga afectiva, emocional, económica y quiere una pronta respuesta y lo lee en los principios constitucionales. Pero ocurre que el desarrollo de ese proceso no puede ser tan rápido como la parte lo plantea. Tienen que respetarse una serie de garantías a las dos partes para luego tomar una decisión. Un juez no puede tomar una decisión en base a la cara de los abogados o a la cara de las partes. El principio de igualdad se estaría vulnerando. El juez tiene que acatar todo el desarrollo procedimental. Que podemos acortar los términos, acortar las etapas, vale, pero hay que hacerlo. Por eso en España se habla de la liturgia judicial, para decir que el proceso es una especie de misa sacramental en la cual hay que cumplir toda una etapa para lograr principalmente la comunión. Entonces, en el proceso ocurre igual, hay que ir con todos los pasos cumpliéndolo para llegar a ese resultado que es la decisión jurisdiccional que la parte aspira. Atención, el ejercicio legítimo mío es poder acudir y poder participar en un proceso en procura de mi derecho. Pero no es derecho tuyo a que ganes el pleito cuando no tienes la razón. O que ganes el pleito cuando no has probado los hechos que sirven de fundamento a tu pretensión. O cuando no has traído las pruebas que acrediten lo que tú estás demandando. Pero tu garantía, tu debido proceso, tu tutela judicial efectiva ha sido debidamente reconocida y ha sido desarrollada durante las instancias correspondientes. Entonces ahí yo tendría mucha reserva de esa posibilidad y tiene que ser un proceso de mucha consulta a nivel del órgano legislativo para encontrar los causos en los cuales podemos entrar en un plano de descongestionar a través de quitarle el carácter judicial a algunos temas. Excelente. Otra pregunta, magistrado. Ubiquémonos un tanto en la jurisdicción civil. En algunos países existe la posibilidad de que el Ministerio Público no intervenga en los procesos de familia, y con la excepción de cuando en medio de estos procesos existan menores de edad. En Panamá hoy día se discute una posible reforma en ese sentido y hay muchos sectores que propugnan porque el Ministerio Público no intervenga en los procesos de familia, independientemente, algunos incluso hasta si existen menores de edad involucrados. Nos gustaría conocer su opinión en cuanto a la participación del Ministerio Público en ese tipo de procesos, magistrado. Yo fui juez de familia y la ley obliga en todos los procesos de familia a que se obtenga la opinión de los agentes del Ministerio Público en las diferentes instancias. La razón es muy sencilla. Las normas del derecho de familia son de orden público y son de forzoso acatamiento. El Estado propende a garantizar que todos los derechos derivados de las relaciones familiares se cumplan. Eso no puede ser una tramitación o decisión que es dispuesta por las partes, lo que significa que la opinión del representante de la sociedad, en este caso el Ministerio Público, resulta importante en la vigilancia y la posibilidad de ejercicio de recursos o medios de impugnación. Quitar, en mi opinión, las facultades al Ministerio Público de intervenir en los procesos de familia sería restar credibilidad a la decisión y podía atentar contra valores fundamentales en el ámbito del derecho de familia. Les pongo un simple ejemplo. En un proceso de divorcio que tiene sus propios requisitos, por ejemplo, solamente podrán divorciarse los que tienen por mutuo acuerdo que tengan 2 años de matrimonio, pudiera plantearse causales simuladas donde ambas partes llegan a un acuerdo de aceptación sobre esas causales, y aun cuando a la norma procesal dice que no se debe acceder si no tienen los 2 años y hay que comprobar, se puede dar una colusión entre las partes que pueda pasar desapercibida para el juez y se emita una decisión de divorcio en caso de familia. La presencia del Ministerio Público ahí es importante a efecto de evaluar la conducta de las partes y si el derecho que se invoca ha sido comprobado. Quitar a ese funcionario de instrucción de ese papel preponderante que tiene en la tramitación de un proceso de familia sería realmente peligroso. Y es peligroso porque precisamente su opinión, que es la de la representación de la sociedad, que involucra la tutela del interés superior del menor, principios como la igualdad de los cónyuges, el respeto a las leyes, a los derechos familiares, sería quitarle una posibilidad al juez de tener el apoyo
de una vista fiscal de un agente del Ministerio Público que puede o no compartir la decisión que el juez vaya a tomar y que sirve también como factor orientador en la lectura de las pruebas que han sido aportadas. Y digo esto ¿por qué? Porque el Ministerio Público en su vista fiscal, en los diferentes procesos de familia, en esa vista analiza las pruebas que fueron presentadas y puede tener cuestionamientos sobre las declaraciones de los testigos. Y eso puede ser un elemento importante que el juez tome en cuenta para acceder o no a la pretensión que le ha sido formulada, tomando en cuenta que el tema de familia es un tema de orden público. Y aquí es importante señalarlo porque creo que no lo he mencionado. Los procesos de familia pueden llegar a la competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en temas como el divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y matrimonio de hecho. Son procesos que admiten la casación civil, lo que significa que temas de familia pueden llegar a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, un juez, un magistrado que va a una sala, como la Sala Primera de lo Civil, debe tener no solamente conocimientos en el área civil, también en el área comercial y también en el área del derecho de familia, aparte de lo que mencioné al inicio de sus competencias y conocimientos en materia constitucional. Excelente. Una pregunta esta la hice ayer. Usted ha explicado muy bien las razones por las que siente que el proceso civil es muy demorado, pero ya hablando de la misma sala que usted ocuparía de llegar a ser designado magistrado de esta república, precisamente en la sala primera, ¿qué haría para reducir o mejorar los tiempos para la admisión y la resolución de casaciones que lleguen? Y le pongo un ejemplo que lo comentaba ayer, en un caso que a la Procuraduría General de la Nación llegó para emitir un concepto en materia de admisibilidad en el año 2014, a mediados del año 2014, en mayo de 2014 se emitió la opinión, y no es hasta octubre del 2017 que se admite. En esa etapa pasaron más de 3 años, y hasta ahora, en mayo de 2018, es que se nos está corriendo el traslado para que la Procuradora emita la opinión. ¿Cómo usted reduciría esos términos? ¿Qué ofrecería? Este es un aspecto importante. Yo siempre he dicho, los términos son la vida del proceso. Si no existiesen términos, los procesos fueran interminables. Si la actuación de las partes dependiera mutuo propio de lo que ellos quieran hacer en el proceso, ningún proceso terminaría. Y a todos nos enseñan en la universidad un principio que se llama el principio de preclusión. El principio de preclusión plantea que todo acto procesal debe realizarse en el término previsto en la ley. ¿Qué requiere eso? Que en toda legislación procesal, en toda la estructura de los diferentes procedimientos, deben establecerse los términos de actuación tanto de las partes como de los jueces como del Ministerio Público. Cuando esos términos no han sido fijados por la ley, la supletoriedad plantea que el juez puede establecer esos términos. Desafortunadamente, en muchas actuaciones procesales, incluyendo la que usted señala, que es la opinión de las vistas que emite el Ministerio Público, esos términos no están previstos. O si están previstos, se superan. Y tenemos un problema de confrontación normativa en cuanto a que esa actuación que se demanda del funcionario, sea judicial o del Ministerio Público, se realice dentro de esos parámetros legales. Toda reforma procesal que se pueda hacer en materia de tramitación de los procesos debe tomar muy en cuenta los términos procesales. Y la mejor manera es que para cada actuación de alguna de las partes en un proceso se le establezca un término de actuación. Y que en caso de que no realice el acto dentro del término previsto, el acto se entienda realizado. Esa puede ser una solución en la medida en que has tenido la oportunidad de ejercer tu acción correspondiente y al no hacerlo, se entiende que te manifiestas conforme con la actuación que se está llevando a cabo. Eso empujaría un poco a que los funcionarios, sea de órgano judicial, del Ministerio Público, realicen el acto que la ley demanda que realicen dentro del término establecido, bajo la sanción de que de no hacerlo se tendrá por realizado, y eso superaría entonces los obstáculos de los tiempos procesales para que el proceso no se detenga. No olvidar que un principio importante procesal es el del impulso procesal. El juez debe siempre procurar que el proceso sea adelante y no sufra dilaciones ni demoras indebidas que hagan que se retarden las decisiones judiciales. Entonces creo que ahí hay que trabajar, y el artículo 518 que yo mencioné para efectos civiles es muy importante porque obliga al juez a dictar una providencia en 5 días.
Un auto, 20 días para emitir la decisión. Y una sentencia, en la norma vieja eran 30, ahora son 60 días. Lo que plantea que el juez debe ser celoso de resguardar esos términos judiciales y las partes podrán entonces presentar las quejas respectivas cuando las decisiones judiciales no se realicen dentro de esos términos previstos en la ley. Pero un proceso sin términos no es un proceso, porque ese es el principio que permite que todas las etapas procesales se vayan realizando y lleguemos a un resultado. Y ahí está la labor del juez en cuanto al impulso procesal. Listo. Aquí, magistrado Camargo, una pregunta que nos llega de las redes sociales, y es la siguiente. Dice, ¿cuál es su postura sobre el concepto de Estado laico? Y si llegas a ocupar el puesto de magistrado, ¿qué posición tendría sobre sus ¿Qué peso tendría sobre sus fallos, sus creencias religiosas? Vamos a los derechos fundamentales. Dentro del título tercero de la garantía de derechos fundamentales y garantías sociales tenemos el artículo 35. Este artículo dice lo siguiente: es libre el ejercicio de todas las religiones, profesar cualquier religión, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Esta norma ha sido objeto de mucho análisis. El enunciado de la norma claramente establece que Panamá es un Estado laico, donde se admite la pluralidad en la profesión de los diferentes cultos religiosos. Pero también señala la norma más adelante que se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños, sin convertir necesariamente esa norma en que en Panamá se convierte en un Estado secular o eclesiástico. Simplemente se reconoce que la religión mayoritaria es la religión católica. Este principio de la libertad de culto que tenemos en el artículo 35 de la Constitución forma parte también de las disposiciones que establece el artículo, creo que es el 19 de la Constitución, cuando habla del principio de igualdad, que señala que no habrá discriminación por razón de raza, edad, sexo, culto religioso, etc. ¿A dónde vamos con esto? Como garantía fundamental, esta normativa permite que toda persona en este país, siempre dentro de los límites constitucionales y legales, profese la fe que desee tener, salvo que haya límites que entonces impliquen que pueda ser restringida. Bajo ese supuesto, definitivamente yo soy partidario. Mi creencia es que Panamá es un Estado laico, donde se respeta esa libertad en el ejercicio de los diferentes cultos religiosos, simplemente que la disposición constitucional, que ya puede ser un análisis posterior, se plantea o se reconoce que la mayoría de los panameños profesamos el culto católico, lo que significa que la libertad de decisión con referencia al ejercicio de un culto religioso la tienen como una garantía fundamental todos los asociados de este país. Creo que tenía una segunda parte de esa pregunta, que qué peso tendrían sus fallos. Sí. Ajá. Ok, lo acabo de decir. Principio de igualdad. Principio de igualdad. Ese artículo del principio de igualdad resultaría fundamental en aquellos casos en que exista una acción constitucional, digámoslo así, o un acto que vulnera alguna garantía fundamental y que como valor superior el juez debe ponderar. Entonces eso se traslada al principio de igualdad y el tratamiento igualitario que deben tener todas las personas en la sociedad panameña. Magistrado, yo creo que también por esa línea usted podría contestar otra que llegó de las redes sociales. ¿Qué opina sobre cómo podrían atenderse las necesidades de la comunidad LGBT? ¿Apuntan con matrimonio, sin matrimonio, igualitario u otras opciones? Miren, esta pregunta ya me la han hecho mis estudiantes de la Facultad de Derecho. Existe actualmente en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad sobre 2 artículos del Código de la Familia. Uno que guarda relación sobre el concepto de matrimonio y otro que guarda relación sobre los efectos del matrimonio. Y lo voy a esquematizar de esta forma sin adelantar ningún juicio, porque inmediatamente pudiera quedar sometido yo a una causal de recusación por haber emitido un juicio previo sobre algo que puede que en algún momento me toque resolver. La Corte tendrá que ponderar 2 principios fundamentales. El principio de igualdad que está contenido en la Constitución Nacional
y las normas legales y constitucionales sobre la familia. Porque la Constitución también dice que el matrimonio es la base de la sociedad y de la familia. Entonces, esa contraposición normativa, conjuntamente con apoyos doctrinales, apoyos de jurisprudencia, etcétera, son las que servirán de herramientas para que la Corte adopte una decisión. ¿Qué lo va a hacer lo importante aquí? La motivación que se haga del fallo. De forma tal que las personas que están interesadas en el tema puedan analizar y puedan observar cuáles fueron las consideraciones y los criterios que se utilizaron para la decisión. Pero yo no puedo adelantar un juicio cuál es mi criterio si no tengo el expediente a mano, no he escuchado las opiniones de la sociedad, no he escuchado la opinión de los diferentes sectores y no he hecho todavía esa contraposición normativa sobre el carácter constitucional o no de esas disposiciones. Por eso no puedo dar una opinión sobre esa materia. Sí, hay otra pregunta que llega de redes sociales y dice lo siguiente: ¿qué opina sobre el procedimiento en contra de los diputados, el cual incluye la prueba idónea y que establece un blindaje legislativo? Bien, esto tiene que ver ya con el sistema acusatorio. Alguno pensará, bueno, si va a la sala civil, ¿qué va a hablar del sistema acusatorio? Bueno, es que sencillamente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de causas penales también. Está en el artículo 39 del Código Procesal Penal, dentro de lo que se involucra a los diputados de la República. Fíjense que esa disposición del Código Procesal Penal ha provocado una segmentación en el tratamiento o juzgamiento de los casos de los diputados. Lo ha separado. La norma constitucional, creo que es el artículo 206, claramente señala que la Corte tiene esa función y que actuará uno de los magistrados como magistrado fiscal investigador. Y luego habla de que agente de instrucción. En los casos generales de la competencia del Pleno de la Corte, en este caso puede ser un magistrado de la Sala Civil, actuando en nombre del Pleno, evidentemente en el caso de los diputados hay un tratamiento diferenciado, en cuanto a que el fiscal investigador sí va a actuar dentro de la investigación contra los diputados de la República. Históricamente, el requerimiento de la prueba idónea ha sido considerado como un obstáculo para el inicio de investigaciones en contra de los diputados de la República. Y aquí hay un señalamiento importante. El gran problema que tenemos a veces, y el común de la gente tiene esos conceptos, es que no entendemos a veces la razón de las cosas. No debemos perder de vista la función que ejercen los diputados de la República. Ellos son los representantes de la sociedad, elegidos por voluntad popular. Evidentemente, en esa actuación pueden estar sujetos a denuncias, a querellas, a actuaciones, a influencia de grupos que pretenden, digamos, desmotivar o influir en sus emisiones de pensamiento dentro del órgano legislativo. Por eso algunas prerrogativas que se han establecido en el sistema procesal obedecen precisamente no a blindar a un funcionario, en este caso un diputado, para que no sea investigado, sino que existan razones suficientes o de peso que permitan iniciar la investigación. Son dos cosas diferentes, porque someter también cualquier situación al conocimiento, ya sea de la Corte o la Asamblea y viceversa en el caso de los magistrados, sin que exista al menos una prueba indiciaria de la posible comisión de un hecho ilícito, sería abrir una puerta para que cualquier tipo de denuncia, cuando cualquier tipo de situación que no necesariamente constituya un delito, pero que no me gustó en la actuación de estos funcionarios, inicie una investigación. Entonces, el entendimiento de que cuando exista el requerimiento legal de este tipo de prueba para inicio, no responde necesariamente a un blindaje de protección, sino a un presupuesto procesal que nos dé el marco para decir hay mérito para que entremos a investigar. Y creo que esa es la razón de ser. Desconozco porque no he leído esa parte, pero en las normas que leí o que he leído del sistema procesal penal no encuentro en el procedimiento si se mantuvo el tema de la exigencia de la prueba idónea o prueba sumaria para el inicio de la investigación. Pero ese es el objetivo,
No es de proteger por proteger, simplemente de proteger en virtud de las funciones que realice. Y si esa es conseguida, no habrá ningún supuesto que impida entonces el inicio de una investigación. Me había pedido la palabra. Sí. No, está bien. Ya estoy acostumbrado a estar de pie en las conferencias. Maestra, una pregunta que se hizo a las dos personas que se entrevistaron el día de ayer, no es de las redes, es del temario, pero nos interesa mucho porque es un tema de gran importancia, la admisibilidad de las acciones de amparo, que como sabes son el mecanismo por excelencia para la tutela de derechos fundamentales y derechos humanos en nuestro país. Y me imagino tiene conocimiento que la jurisprudencia de la Corte ha sido más restrictiva respecto a la admisibilidad de los amparos que lo que establece la ley y mucho más de lo que establece la propia Constitución. Entonces queríamos saber, en su opinión, cuáles son realmente los requisitos que se deben aplicar para la admisibilidad de las acciones de amparo. Los requisitos del amparo están en la ley, en el Código Judicial, libro 4, instituciones de garantía. Aquí hay un tema importante. Desafortunadamente, al amparo de garantías constitucionales no se le ha dado el mismo tratamiento que se le da a la figura del habeas corpus y el habeas data. En el caso del habeas corpus y el habeas data, la ley habla de proceso sumarísimo. Se eliminan formalismo. Incluso se pueden presentar sin abogado. Sin embargo, en el Código Judicial, para las acciones de amparo, se exige que la persona actúe a través de un abogado. Ese es un requerimiento que, en mi opinión, debe ser modificado. La llamada acción de tutela en otros países, acá acción de amparo, requiere de la reparación inmediata de un derecho fundamental que ha sido vulnerado por una autoridad pública. Y por tanto, el requerimiento de necesitar abogado para ejercicio de esas acciones plantea una contradicción con el derecho fundamental también que se legitima a través de instituciones de garantía como el habeas corpus y el habeas data. Entonces yo soy de la tesis que en el caso del amparo debe evitarse el formalismo. Si bien el enunciado de los requisitos que se exigen al nivel de la acción de amparo son muy básicos, muy sucintos, y creo que en eso está bien, porque es la orden atacada, quién la emitió, cuál es el concepto de la infracción que uno analiza o que uno plantea, que se puede explicar de muchas formas. La utilización del abogado puede ser un obstáculo en esa formalidad. Desafortunadamente, como el juez está obligado por la ley y la ley le exige que se haga mediante amparo, ese ha sido el fundamento a veces para negar recursos de amparo. No conozco decisiones de amparo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia donde el amparo haya sido rechazado porque no se dio una correcta enunciación del derecho invocado. Yo creo que ahí sí se abre un marco de discusión acerca del derecho. Eso corresponde a la Corte hacerlo a través del análisis de los planteamientos que se hacen en el nivel oeste y luego a través de la actuación que remite el funcionario atacado en sede de amparo. Y esto es así porque el antiformalismo, que es la corriente moderna en materia judicial, requiere de herramientas legislativas que le permitan al juez adoptarlo. Y en el caso panameño, el artículo 215 claramente dice ausencia de formalismo. Sin embargo, la norma legal no desarrolla ese principio en materia de la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo de garantía. Sí lo hace en materia de habeas corpus y en materia de habeas data. Yo creo que en este caso, cuando yo hablaba de que el juez no debe ser neutral frente a la existencia de valores fundamentales, que en este caso ocurre, el papel protagónico del jugador o del juez que analiza la acción de amparo tiene que ser mucho más proactivo, en el sentido de entender que la finalidad que se persigue es la que debe ser su norte. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Código Judicial hay una serie de normas dentro de los principios procesales que plantean que, por ejemplo, un error en la identificación de un recurso, una acción, no es óbice para que el juez acceda a lo pedido. Que cuando la parte no le da el trámite que corresponda, el juez, si entiende la petición en qué consiste, debe darle el curso correspondiente. Esas son normas por ahí por el 467, 64 del Código Judicial que plantean la figura del antiformalismo, en el sentido de que cuando la intención de la parte es clara, el ejercicio de la acción está regulado y el no cumplir con una formalidad no afecta el desarrollo del procedimiento, el juez debe darle valor y darle curso. Entonces yo soy partidario que en materia de amparo debemos disminuir un poco esos criterios que a veces
establecen requisitos muy formales para una acción que debe ser fundamental para la tutela de los derechos de los asociados. Acá ya no está en juego la libertad, como sería el caso del habeas corpus. Ya no está en juego el tema del acceso a la información pública, como sería el caso de la habeas data. Están en juego todos los otros derechos fundamentales que están previstos en la Constitución. Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de pensamiento, todos principios y garantías fundamentales que a través de la acción de amparo tienen que ser tutelados. Y plantear, digámoslo así, obstáculos al ejercicio de esa acción de tutela sobre la base de elementos muy formales viola la tutela judicial efectiva, porque el principal elemento de la tutela judicial efectiva es el acceso a la jurisdicción. Luego vemos el debido proceso. Entonces yo estoy de acuerdo en que debe haber un criterio menos formalista en el tratamiento jurídico y eso debe ser objeto de reforma que da el Código Judicial a la acción de amparo de garantías constitucionales. De verdad que no va a hacer ninguna pregunta. Me parecería innecesario, ya con toda la solvencia que usted ha demostrado aquí ante este jurado. Además, muchas de las preguntas que estaba anotando aquí ya en una forma u otra fueron contestadas, ¿no? Así que yo creo que sería un poco de mi parte excederme. Creo que el profesor me va a pedir la palabra, pero nada más termino también con una reflexión para ser transparente en esto, ¿no? Ahora escuchando al profesor, y digo profesor, porque me identifico con la carrera que ha llevado en la Universidad de Panamá. Mencionó al profesor que en el 2007 él formó parte del grupo que le correspondió a estar de este lado. Bueno, ya yo le he dicho en otras ocasiones, yo en esa oportunidad yo participé como aspirante a la Corte. Sí. Así que por eso también me voy a limitar para que no se sienta que voy a hacer alguna pregunta incómoda ahora como para pasar factura, que no es mi caso. Pero la anécdota la voy a decir porque así son las cosas de la historia. Cuando yo salí al Ministerio Público nunca me pasó por la cabeza que iba a regresar nuevamente a la institución y menos reemplazar a una persona que se prestó a una situación bien cuestionable. Pero también la otra anécdota, cuando Ana Matilde salió del Ministerio Público antes, estoy seguro que el procurador Sosa nunca le pasó por la cabeza que ella lo iba a reemplazar. Yo espero que en esta ocasión lo vamos a ver en positivo, porque al profesor y magistrado Camargo le correspondió hacer la evaluación del que hoy le correspondería reemplazar, lo que es el magistrado Edmond Ortega. Y vamos a verlo en positivo, ¿no? Así como nosotros regresamos en positivo, quienes tengan que tomar la decisión, porque usted ha demostrado acá que sabe del tema. Yo no creo que nadie le va a echar cuentos si usted llega a la Corte Suprema de Justicia, ha hecho carrera en la institución, eso ya dice mucho. Y además estoy casi que seguro que muchos de sus compañeros del órgano judicial se identifican en su persona, y es la razón por la cual vuelvo y digo, yo tendría algunas preguntas que hacer, pero creo que pecaría yo de necio de formular algunas preguntas con la solvencia que usted ha contestado el resto de los integrantes del Pacto de Estado por la Justicia, que por lo demás son preguntas que pude yo haber formulado, pero como no quiero cerrarlo yo porque el profesor me pidió la palabra. Yo quiero hacer una pregunta con camarón. Y es el tema, bueno, ya que ahora, profesor, del almuerzo. Con camarón, no, estoy hablando del camarón de allá de los diputados. Mire, ya que habló de la asamblea, creo que a la sociedad le preocupa mucho esto, que sean magistrados los que juzgan a diputados y diputados que juzgan a magistrados. En una reestructuración constitucional, ¿cómo vería eso? Y el camarón es el siguiente. Usted dijo que son vinculantes estas opiniones, estos fallos de las organizaciones tipo Corte, la primera pregunta, ¿no? Corte Interamericana. ¿Cómo ve esta opinión que hizo sobre la unión igualitaria o matrimonio igualitario la Corte Interamericana, concretamente sobre si es vinculante o no? La Corte emitió una opinión consultiva, es una de sus facultades, opinión y decisiones. No me voy a referir a ella, es una opinión de una Corte internacional, en este caso una Corte interamericana. En mi opinión,
no es vinculante. En mi opinión, es una decisión que puede ser tomada en cuenta, pero que no obliga al jugador a tomarla en cuenta. Puede que se tome, como puede que no. Ahí está, y forma parte del compendio de pruebas y aportes que se han realizado al proceso y que tendrán que ser analizados al momento de la decisión. Es decir, en mi opinión muy personal, puede que se tome en cuenta, como puede que no se tome en cuenta, porque hay otros, muchos argumentos también que deben ser tomados en cuenta a la hora en que se emita esa decisión sobre ese tema, profesor Candanedo. Así que tendría que abstenerme acerca del el criterio que emitió la Corte Interamericana, porque estaría adelantando temas de fondo en una posible intervención posterior como miembro del Pleno de la Corte, que conoce de los recursos de inconstitucionalidad de las leyes, decretos, decretos de gabinete, decretos leyes. Creo que eso no lo expliqué, pero la delimitación de las funciones de la sala civil son concretamente conocer de la casación y revisión en los procesos civiles. También conoce de la segunda instancia, conoce de las apelaciones contra el director del registro público. También conoce de los conflictos de competencia entre los tribunales que no tienen superior jerárquico común. También conoce de los recursos de hecho contra la negación de recursos de apelación o casación en los tribunales superiores. Eso lo ve también la sala civil. Y en el Pleno entonces se conocen ya todas las demandas de inconstitucionalidad que mencionaba, las advertencias de inconstitucionalidad que puedan plantear las partes, las consultas de constitucionalidad. Eso es lo que el doctor César Quintero denominaba las acciones jurisdiccionales constitucionales de carácter objetiva, porque afectan a toda la comunidad. Y conoce también acciones jurisdiccionales de carácter subjetiva que guardan relación con la tutela de una persona, un grupo de personas concretamente, a través de la acción de habeas data, cuando procede de un funcionario con mando y jurisdicción en todo el país o en dos más provincias, la negación de la información, del habeas corpus, cuando procede la orden de detención de una autoridad con mando y jurisdicción en dos más provincias o en todo el territorio de la República, y de el amparo de garantías constitucionales bajo esos mismos supuestos también, funcionarios con mando y jurisdicción en todo el país o en dos o más provincias. Esos son básicamente las competencias que a través del Pleno, con carácter general, tiene un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cualquiera sea la sala. Además, mucha gente no sabe, le corresponde al Pleno de la Corte dirimir los conflictos de competencia entre magistrados de diferentes salas. O sea, un conflicto de competencia entre la sala civil, la sala contenciosa, por ejemplo, lo dirimirá el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Hay otro proceso por ahí que conoce el Pleno, que es el proceso contencioso de presas marítimas también, y los procesos penales que se presenten o que existan contra los diputados, los magistrados del Tribunal Electoral, los ministros de Estado, los procuradores de la Nación. Eso en síntesis es la competencia. Entonces queda claro que un magistrado en una sala como la civil no solamente debe tener esa expertise en el área civil, mercantil y familia, que son los temas generales de la sala y que son fundamentales e importantes dentro de las controversias que se generan entre todos los particulares, sino también en el conocimiento constitucional de las otras acciones que son de competencia, que va a tener que conocer a través del Pleno. Como señalé en el ejercicio matemático estadístico que hice, están entrando a los magistrados de la sala civil más negocios del Pleno que propios de la sala a la cual ellos corresponden. Entonces es un tema que plantea como un elemento importante estadístico de cara a la futura implementación o creación de un tribunal constitucional para que los magistrados puedan dedicarse exclusivamente a las salas y los conocimientos de su competencia. Labor importante también, porque toda área del derecho sometida a cuestión judicial requiere de un pronunciamiento. Y en ese sentido, esa es la labor que constitucionalmente se le encarga a la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado no puede estar lejano de las leyes, de las normas, de la Constitución. Y si algo me enseñaron a mí desde pequeño, todos los sábados yendo a la Librería Cultural Panameña con mi mamá, era: hijo, tienes que leer. Y un magistrado tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Y ahora es mucho más fácil, como dice el profesor Candanedo, con las redes sociales. Yo le digo a mis estudiantes, en mi época teníamos que ir a las bibliotecas a buscar los libros, anotar a mano y luego una maquinita de escribir Olimpia, hacer los trabajos. La biblioteca universal, el conocimiento y la cultura humana está al alcance de todos nosotros en ese aparatito que tiene el profesor Candanedo. Y un juez no debe sustraerse de eso y plantea mucha más
demanda de conocimiento de parte de los funcionarios judiciales, de los profesores, porque esa actualización ahora tiene que ser permanente, de forma tal que la sociedad tenga esa credibilidad social en la persona que esté decidiendo sus causas. Yo creo que si eso se logra, damos avances positivos y podemos disminuir esa percepción que a veces es negativa sobre las funciones que cumplen los funcionarios del órgano judicial. Y sobre esto de que los diputados juzguen a los magistrados y los magistrados juzguen a los... Está previsto constitucional y legalmente esa situación. Es la especie del balance de los poderes. Por ejemplo, en el caso de los diputados son juzgados por los magistrados de la Corte. Los magistrados de la Corte por la Asamblea Legislativa. El presidente de la República por la Asamblea. Es el tema de los pesos y los contrapesos. Es decir, los tres poderes del Estado que están en una igualdad de jerarquía constitucional puedan entonces ejercer ese equilibrio que plantea que tenga que ser juzgados por, digamos, los pares a nivel de estructura jerárquica, de forma tal que cada uno de ellos pueda sopesar las actuaciones de los otros poderes del Estado. Ese es el equilibrio fundamental de un Estado democrático, de un Estado constitucional del derecho. Entonces, eso es bien importante. Y se me había quedado un tema por fuera que creo que debemos tener muy presente. La tendencia mayoritaria en las nuevas legislaciones, y es un principio que yo estoy trabajando y estoy elaborando en una futura publicación, es el principio de favorabilidad normativa. Cada vez más son los grupos vulnerables en esta sociedad. Las colectividades indígenas, los consumidores, los discapacitados, los de la tercera edad. Esos son grupos vulnerables. Y el tratamiento procesal ahora es darle un tratamiento diferenciado a esos grupos. ¿Qué significa? Provocar un desequilibrio jurídico para compensar otro tipo de desigualdades que se dan social y económicamente. Y a eso deben propender las legislaciones. Por eso cuando la Corte Suprema, en ejercicio de sus facultades, tiene que conocer de acciones de amparo, de acciones de tutela, de demandas de inconstitucionalidad, control de los actos administrativos en los recursos de ilegalidad o de plena jurisdicción ante la Sala Tercera, etcétera, debe tomar en cuenta si hay principio de favorabilidad normativa. ¿Qué significa? Que a estos grupos cada vez más la legislación le va dando un espacio mayor de protección, precisamente por el carácter vulnerable que tiene. Y alguno dirá, pero es que se le da un tratamiento especial. No, es un tratamiento diferenciado en virtud de que social, económicamente son vulnerables, se encuentran en desventajas y la ley debe compensar esas desigualdades. Y ahí también hay un papel importante que desarrolla la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales en reconocimiento especial de ese tipo de derechos. Y tomo el ejemplo del artículo 518 que mencioné de los términos. Más adelante dice: tomando en cuenta la prelación, se podrá dar prioridad a los casos de los discapacitados, a los de la tercera edad. Es decir, darle prelación en el tratamiento para que sean resueltos con mayor premura y menos tiempo los que involucren a estos sectores vulnerables. Entonces, eso es el Estado social de derecho al cual nosotros queremos convertir en una realización. Y el órgano judicial es parte de la estructura que debe buscar esa realización. Por encima de los hombres, el sistema debe tener esos logros. Con eso yo termino. No sé si tienen alguna otra pregunta. Gracias, magistrado. Con esto terminamos la jornada de la mañana y para la tarde está citada la magistrada Judith Kosuth. Gracias.